Luego está el tema de cuándo cambiar. En este slide, en este gráfico, vemos una semiparábola, también llamada curva de Gauss, que representa las tres fases del cambio estratégico. El eje vertical mide la performance estratégica de una empresa o de una unidad de negocios. El eje horizontal mide el tiempo. Entonces tenemos tres fases en las cuales podemos cambiar. La fase 1 es la fase anticipatoria, la fase 2 es la fase reactiva, la fase 3 es la fase de crisis. En la fase anticipatoria, una empresa usualmente tiene mucho éxito, ha lanzado uno o más productos que han tenido mucho éxito en el mercado, crece sus ventas a 2 dígitos, también las utilidades crecen. Hay pocos o ninguno que le hace competencia, sus tecnologías son nuevas. Y pues todo está cuesta arriba. La fase reactiva, el producto o la tecnología ya son maduros. Hemos ya aprendido a utilizarlo, hasta a copiarlo. Hay muchos competidores. Las ventas crecen, pero ya no a 2 dígitos. Crecen a 1 dígito. 5% un año, 4% el siguiente año, 4.5% el siguiente año, 3% el siguiente año. Es decir, ya no marchamos pues a la velocidad de la luz, marchamos como una locomotora mecánica. Hay competidores, repito, muy grandes, incluso que están amenazando mi liderazgo. Y ya se ven pequeños competidores que proponen cosas nuevas, tecnologías nuevas. Mis utilidades, sin embargo, crecen en modo dramático. Estoy un poquito ordeñando una vaca madura y sacando toneladas de litros de leche. Si las cosas siguen igual y no hay ningún cambio, entro a la parte de crisis. La parte de crisis, ya probablemente un competidor me ha ganado, me ha quitado el liderazgo. Quizás hay otros que han lanzado una nueva tecnología al mercado, tecnología que ya no conozco yo y que no pertenece a mi patrimonio. Y esos señores han comenzado una nueva curva del cambio. ¿Cuándo cambiar? ¿En la fase anticipatoria? ¿Cuando no tengo mucho cash flow, pero tengo mucho éxito y tengo liderazgo y tengo pocos competidores? ¿O esperar la parte de madurez, donde sin embargo pueden existir ciertos riesgos, que por esperar un poquito se me pasa el tiempo y los competidores me ganan, o algún competidor emergente que no observé me toma el liderazgo reinventándolo todo? O esperar a que exista una crisis, donde ya las resistencias al cambio se hacen menos obvias y proponer o propugnar un cambio radical se hace pues un poquito más factible. Hay factores en pro y en contra de la elección de cambiar en cada una de estas fases. Sin embargo, lo que observamos crecientemente es que en el mundo de hoy, que se caracteriza por una complejidad creciente, por cambios radicales en modo mucho más acelerado y más constante, y por constantes olas de nuevas tecnologías que barren con todo y proponen constantemente cosas que nos parecían sueños solamente un par de años hace, es posible que debamos prestar cada vez más atención al arte de cambiar en la fase anticipatoria. O, como hacen empresas como Medtronic, cambiar en la frontera entre la fase anticipatoria y la fase reactiva. ¿Eso por qué? Porque me garantiza estar siempre en la parte más alta de la ola y porque evita que emerjan pequeños o grandes competidores, porque en el mundo de hoy muchas veces esperar es una condena de muerte. Uno de los ejemplos más dramáticos de eso en los últimos años lo da Kodak, empresa que se convirtió en el líder y la marca, en la época en la cual tomar fotos significaba usar rollos y revelarlos en
en papel y que en los años 90 no solo inventó la tecnología digital de fotos, sino que realizó los primeros prototipos y que sin embargo no apostó en la nueva tecnología. Esperó la segunda fase. Y de tanto esperar la segunda fase, resulta que cuando se decidió el año 2004-2006 lanzar su primera real colección de cámaras digitales, ya el mundo la había sobrepasado. Competidores como Panasonic, como Sony, los coreanos, hasta los chinos, habían copado un mercado cuya base tecnológica y científica había inventado la propia Kodak. No creo que ni siquiera le dieron las gracias por eso. El año 2002, 2004, cuando esta empresa desesperadamente trata de recuperar ese liderazgo, ya las cámaras digitales estaban cediendo paso a otra invención, que son los teléfonos inteligentes, que son ahora las cámaras de todo el mundo. Y Kodak se convirtió en lo que es hoy, una empresa difunta, muerta, que ya no existe. Entonces, la decisión de cuándo cambiar es dramática, es importante, es fundamental. Algo similar le sucedió a la empresa Xerox, que en los años 70 y 80, en su laboratorio de California, inventó todo aquello que significa horas y horas de nuestras vidas el día de hoy. Inventó el computer personal, inventó el mouse, inventó el interface gráfico, inventó el sistema operativo. Es decir, lo inventó todo, pero no implementó nada. Y visitantes de su laboratorio, como el joven Steve Jobs, aprendieron de Xerox para crear sus propios imperios. ¿Dónde está Xerox hoy? Está haciéndole compañía a Kodak en el averno de las empresas difuntas. Algo casi similar le pasó a la industria de relojes suiza. Industria que inventó el movimiento digital de cuarzo y que no lo implementó y que casi muere por el ímpetu de las compañías japonesas como Citizen, Casio y Seiko, que sí implementaron con éxito los relojes digitales. La industria de relojes suiza tuvo suerte. La suerte no acompañó a empresas como Xerox y Kodak. Entonces, ¿cuándo cambiar? Esta decisión estratégica es muy importante y cada vez más nos estamos percatando del desafío de cambiar en fase anticipatoria, para no terminar como Kodak o como Xerox, sino como Apple y como otras empresas, Medtronic, que sí han sido buenas en este tipo de práctica. Si queremos hacer un cambio anticipatorio, ¿cuál es el primer paso? He encontrado un poema de Rudyard Kipling, este escritor inglés, que en 1902 escribió estas líneas que resumen todo aquello que he aprendido de empresas como Medtronic, que sí parecen tener éxito constante en la implementación del cambio estratégico. ¿Y qué nos responde este poema? ¿Cómo se da el primer paso? La traducción en español de este poema dice así: mantengo 6 honestos servidores que me han enseñado todo lo que sé. Sus nombres son qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién. Y el mensaje es muy simple y lo ven en el siguiente slide. Este es el hexágono del cambio estratégico de Morosini. La idea es que cuando tú vas a lanzar un programa de cambio estratégico, sea este en la fase anticipatoria o la fase que sea, Renault-Nissan también siguió estos principios, vas a iniciar con una fase de estudio, vas a estudiarlo todo, vas a hacer un plan que responda claramente a estas 6 preguntas y luego vas a comunicarlas a tu primera línea, el organigrama, la gente que reporta a ti,
y vas a tener que comunicar en modo claro, simple y transparente las respuestas a estas preguntas que tus liderados te van a hacer. Te van a preguntar por qué cambiar. En el caso de Renault Nissan era obvio. Menos obvio en el caso de Medtronic, que el año 2000 le propuso, cuando estaba en la cresta de la ola, le propuso a sus empleados un cambio radical. Y los empleados le preguntaron por qué cambiar. Y aquí están la lista de preguntas que tú tienes que tener en cuenta cada vez que lanzas un cambio estratégico. Después de preguntarte por qué, tus liderados te van a preguntar ¿y qué tenemos que hacer para cambiar? ¿Y cuándo vamos a comenzar? ¿Y cuándo vamos a terminar? ¿Y quién está a cargo? ¿Y dónde impacta el cambio? ¿Y cómo vamos a hacer para cambiar? Reflexionar en respuestas claras y simples a estas preguntas básicas constituye el primer paso para dar con éxito este examen del cambio estratégico.